Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. Voy a presentar un video que tiene que ver con las aplicaciones, ¿no?, a la solución numérica de un problema de valor inicial de segundo orden. En el video previo se trabajó el problema de valor inicial de orden 2, cuya formulación, la voy a repetir aquí, es x' como una función de t, x y y otra función de t, x y y, con las condiciones iniciales dadas, ¿no? X de 0 o mejor, x de t y de t inicial es una x inicial y una y de t inicial es la y inicial, ¿sí? Las variables dependientes, ¿sí?, son x y la variable independiente es el tiempo. De acuerdo con lo estudiado, la solución de ese problema de valor inicial sería así, ¿no? La variable x de t arranca en el valor xi en el instante ti. Vamos a llevarlo aquí, ti. Y tiene una excursión, ¿no? La idea es resolverlo hasta un punto final t sub f. Y en cuanto a la variable, la otra variable, ¿no?, la variable y, también arranca en el punto ti, en este caso y tendrá una curva, hasta el instante cualquiera t sub f. En eso consiste, pues, resolver el problema. Ese problema normalmente no tiene solución analítica, sino que necesariamente hay que utilizar técnicas numéricas para resolver el problema, ¿sí? Las técnicas numéricas me permiten resolver cualquier problema de valor inicial de orden 2, de segundo orden, pues, independientemente de si tiene o no solución analítica. Es decir, esas son unas técnicas generales que nos va a permitir darle solución a este tipo de problemas. La idea de hoy es, en este momento, perdón, es presentarle dos de esas aplicaciones de interés en ingeniería y ciencias, ¿sí? La primera aplicación que quiero abordar es la del problema predador-presa. ¿Cuál es el contexto, no? En un mismo ecosistema hay dos especies, ¿sí? Una especie que es la presa y otra que es la predadora o depredadora, ¿sí? Cuando en ese ecosistema, en un instante determinado, ¿cierto? Aquí está el tiempo, ¿no?, que tomamos como referencia t igual 0, hay cierto número de presas, y hay cierto número de depredadores, ¿no? Normalmente hay menos predadores que presas. Entonces la idea es que cuando el sistema empieza a modelarse, por supuesto los predadores empezarán a consumir las presas, ¿no? Pero las presas tienen una tasa de crecimiento mucho mayor que la que, con la que crecerán los predadores. Los predadores, esto es un problema que se resuelve por ciclos, ¿no? ¿Sí? Según vamos a ver en la solución. ¿Cuál es el modelo que se utilizará en estas notas o en este video? El modelo Lotka-Volterra, que es un modelo que se utiliza muy a menudo, es el que más ampliamente se usa mejor para resolver ese problema del predador-presa. Ahora, ¿en qué consiste ese modelo? Por supuesto que tanto los predadores como las presas tienen unas tasas de variación, ¿no?, que la vamos a llamar x' de t, ¿sí? Perdón, las presas con verde, x' de t, o sea, la derivada de x con respecto al tiempo, ¿no? Y para los predadores, y' de t. Entonces, de acuerdo con el modelo de Lotka-Volterra, la razón de cambio o rata de variación, ¿cierto?, del número de presas dependerá de ellas mismas. Es decir, entre más presas haya, mayor va a ser la rata de producción
con la que se reproducen, ¿no? Pero viene a estar mermada por lo que los predadores consumen. El modelo, de hecho, es el siguiente, ¿no? ¿Sí? La tasa de variación de la cantidad de presas será igual al número de presas que entran en la unidad de tiempo, o sea, la reproducción, pues, menos el número de presas que salen en la unidad de tiempo, en este caso, las capturadas por el depredador, ¿sí? El término positivo debe ser proporcional a la cantidad de presas, es decir, entre más presas haya, mayor es la tasa de reproducción, ¿no? Mientras que el negativo será proporcional al producto entre el número de presas y el número de predadores. Ese es el modelo de Lotka-Volterra. O sea, matemáticamente, ¿cómo varían las presas? ¿Sí? La razón de cambio o la tasa con la que las presas varían es directamente proporcional al número de presas. ¿Sí? O sea que A es una cantidad positiva. Menos B, que multiplica el producto del número de presas por el número de predadores. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser, como ustedes pueden ver, x' de t es una función de t, x y y, pero es una función no lineal. Y es lo que hace imposible resolver el problema analíticamente. Hay que recurrir entonces a la técnica numérica. Por otro lado, ¿qué pasa con los predadores? ¿Cierto? Los predadores, la tasa de variación del número de predadores, ¿sí?, tiene un comportamiento similar, pero con lo siguiente, ¿no? Entre más presas haya, ¿cierto?, el número de predadores va a crecer, ¿sí? Pero también es inversamente proporcional, o mejor, hay que restarle, ¿sí?, un número que depende del número de depredadores. Entre menos depredadores haya, pues, ¿cierto?, menor va a ser la tasa con la que están reproduciéndose o aumentando, pues. Entonces, se observa claramente que el sistema de ecuaciones resultante es no lineal y en consecuencia debe ser resuelto usando técnicas numéricas. Bueno, voy a tomar estos parámetros que no son parámetros inventados, ¿no? Son parámetros de un modelo que me encontré en uno de los libros de texto de métodos numéricos, ¿sí? Digamos que sea 4, A vale 4, B vale 0.8, C vale 0.15 y D vale 0.1. Ahora, cuando uno ya está metido en el problema, en el modelo de un problema real, estos parámetros, por supuesto que cambian, ¿no? Depende del tipo de problema que se vaya a resolver. El hecho es que para esos parámetros, el sistema de ecuaciones es este. X' es 4 veces X menos 0.8 que multiplica a X por Y. Y Y' es menos 0.15Y más 0.1 que multiplica a X por Y. ¿Sí? Y vamos a tomar estas condiciones iniciales, ¿no? Vamos a suponer que inicialmente hay un número X sub i de presas y hay un número Y sub i de depredadores. Y la unidad de tiempo es meses. Para este problema que voy a trabajar, la unidad de tiempo es meses. ¿Sí? Ahora bien, si vamos a utilizar para resolver el problema el método de Runge-Kutta 4, Runge-Kutta de orden 4, que es uno de los programas disponibles en la web de este curso de métodos numéricos, ¿sí?, nos va a conducir a lo siguiente. Él nos pregunta el programa cuántas iteraciones vamos a trabajar y vamos a decir que 300. Vamos a arrancar en t igual 0 y vamos a terminar en 30 meses. A ver cuál es el comportamiento de tanto de presas como de predadores en esos 30 meses. El número inicial, digamos, de presas es 5, pero ese 5 no es digamos 5.000, ¿no? 5.000 presas y también hay 5.000 presas
y 5.000 predadores. Y le vamos a entrar en la información, ¿no? La función que voy a entrar, f de t, x, y, es la que corresponde al número de presas. Y la otra función corresponde al número de predadores. Recuerden que fue lo primero que planteé cuando empecé el video, ¿no? Presa, variación de las presas, variación de los predadores. Y las condiciones iniciales. Eso es para que nos ubiquemos adecuadamente en el asunto. Cuando se ejecuta el programa con toda esta información, resulta esta gráfica, ¿no? ¿Sí? Esta gráfica. La línea sólida corresponderá al número de predadores. Y la línea punteada, corresponde a las presas. Observen que cuando los predadores, en el instante inicial, los predadores empiezan a comer mucha presa, ¿no? ¿Cierto? Pero en la medida que comen mucha presa, ellas disminuyen. Y al disminuir el número de presas, pues disminuye el número de predadores. Llega un momento en el cual las presas vuelven a reproducirse rápidamente y los predadores en consecuencia empiezan también a aumentar. Entonces aparecen unas señales o unas funciones de tipo periódico, ¿no? O sea, el periodo es de alrededor de 9 meses más o menos, ¿sí? Ese ciclo es cíclico, pues, el proceso, cada 9 meses aproximadamente. Esa es la solución con las condiciones que he planteado, ¿no? Es muy difícil resolver manualmente el problema, o difícil no, sería un proceso muy laborioso, pues, de manera, pues, que aquí es donde se justifica tener disponible un programa en MATLAB que me facilite, pues, la solución. Pero esa es la interpretación del asunto, ¿no? En alguna oportunidad, en las pruebas Saber Pro, me pidieron algunos problemas y yo coloqué justamente el problema del predador presa, pero simplemente para analizar la gráfica, ¿no? Para analizar la gráfica, qué pasa cuando las presas y los predadores disminuyen, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo allí? Todo es con el análisis gráfico de las dos características, ¿no? De presas y predadores. Ese es un problema típico. Otro que también vale la pena analizar es el de los tanques acoplados. Este problema sí tiene solución analítica, muchachos. El problema de los tanques acoplados sí tiene solución analítica porque es un problema lineal, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos tanques, ¿no? O dos recipientes, pues. A este tanque van a entrar, digamos, una solución, con una concentración determinada y lo que sale va a otro tanque. Pero lo que sale del tanque 2 se realimenta al tanque 1. O sea que en el tanque 1 va a haber dos entradas, ¿no? ¿Cierto? Y hay que averiguar entonces la concentración de la solución en cada uno de los dos tanques. Yo esa figura la tengo muy mejor caracterizada aquí. Aquí está. Con un ejemplo de concreto, ¿no? Al tanque 1 entra, digamos, 3 litros, un volumen a razón de 3 litros por minuto. Y entra agua pura, pues la concentración es 0. La idea es como limpiar el tanque, ¿no? Este tanque tiene una concentración, digamos, de sal, y esta también. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo cuando uno empieza a entrar agua pura? ¿Cómo va disminuyendo la concentración en los dos tanques? Esa es como la idea, ¿no? Entonces, las ecuaciones diferenciales para la concentración, o para la cantidad de solutos, recuerden que la concentración es cantidad de solutos sobre volumen. Esa es la concentración, ¿no?
Y, o sea que la cantidad de soluto es volumen por concentración. Entonces, ¿cuál es la dinámica del proceso? Pues que ese es un tema que se estudia en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Pero le vamos a dar la solución numérica a ese problema. Entonces, supongamos que la mezcla se mantiene homogénea, es decir, durante el proceso no hay gradientes de concentración. Se mantienen, digamos, agitadas las mezclas, ¿no? En el tanque 1 vamos a decir que la cantidad de soluto, vamos a hablar de sal pues, la cantidad de sal en el tanque 1 es X de T y la cantidad de sal en el tanque 2 es Y de T. Entonces, ¿cómo nos quedan las ecuaciones de continuidad para las cantidades de sal? ¿Sí? O sea, ¿cómo varía la cantidad de sal en el tanque 1 con respecto al tiempo? ¿Y cómo varía la cantidad de sal en el segundo tanque con respecto al tiempo? ¿Cierto? Cuando la concentración de entrada, o sea, cuando al tanque entra agua pura. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con las características que nos dan aquí, el problema que vamos a resolver es, aquí entra 3 litros por minuto, ¿cierto? Del tanque 1 va al tanque 2 a razón de 4 litros por minuto, ¿sí? Del tanque 2 al tanque 1 se realimenta a razón de 1 litro por minuto. Y de aquí sale ya el agua, digamos, limpia, ¿no? Digamos, por decirlo así, agua limpia. Pero limpia después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones, pues, para estas características mencionadas? La razón de cambio de la cantidad de sal en el tanque 1 será menos 4/50 de X, es lo que sale, más 1/50 de Y, o sea, es lo que se realimenta desde la salida hacia la entrada, del tanque 2 al tanque 1. Y para el tanque 2, de manera similar, será 4/50 de X de T menos 4/50 de Y de T, ¿sí? Este es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales que tiene una solución analítica que no viene al caso, pues, porque, repito, es un tema que se trabaja en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero uno puede utilizar MATLAB para resolver un sistema lineal de ecuaciones con DSolve. Este problema, entonces, tiene la cantidad inicial de sal en el tanque 1 es 12,5 y en el tanque 2 es 0. Y la ecuación diferencial es esta. Al resolverla quedaría funciones exponenciales amortiguadas, ¿no? Exponenciales amortiguadas. O sea, de hecho, la cantidad de sal en el primer tanque va a ser 0, ¿sí? Porque después de mucho tiempo, pues, como está entrando agua pura, lo mismo la cantidad de sal. Pero la dinámica, cómo varía X y cómo varía Y, con las condiciones iniciales dadas. Aquí esta es la rutina para hacer la gráfica, ¿no? Se dan valores a T entre 0 y 100, se declara la variable X, la variable Y, se plotea, ¿cierto? Se sostiene la gráfica y se plotea la variable Y. Entonces aquí vamos a tener esta curva. Yo las puse azules en ambas, pues he debido cambiarles de color. Esta curva corresponde a Y de T, hasta el tanque 2, porque arranca en 0, pues. Y esta que arrancó en 12,5 corresponde a X de T, ¿sí? Esa es la solución analítica. Pero numéricamente le aplicamos la misma técnica, o sea, run ejecuta de orden 4, ¿no? Se entra el número de particiones, la T inicial, la T final, la primera ordenada inicial, que es la concentración, perdón, la cantidad de sal en el tanque 1,
la cantidad de sal en el tanque 2, no había. Se entra la función f, se entra la función g y se le aplica el método de Runge-Kutta. Y llegamos exactamente a la misma solución, ¿no? Aquí sí la diferencia, ¿no? La azul corresponde a x de t y la negra corresponde a y de t. De esa forma, como estas aplicaciones, ¿no? Hay muchas otras aplicaciones que conducen al planteamiento de un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, o sea, un sistema de orden 2. ¿Sí? Pero quería mostrarles, pues, en este video esas dos situaciones. Felicidades.